El archivo, que nunca debió abrirse. El archivo se abre y el mundo cambia para siempre. ¿Qué oculta el Vaticano desde hace siglos? En el corazón de Roma, un estado diminuto concentra un poder que trasciende fronteras. En 1929, un pacto político selló su soberanía ante el mundo. Pero el verdadero poder no está en la plaza. Está enterrado bajo piedra y silencio. Más de 85 kilómetros de documentos guardan decisiones que moldearon la historia. En 1542, la Inquisición dejó una huella que aún proyecta sombra. En 1633, la ciencia fue juzgada por desafiar la interpretación del cielo. Oro, reliquias y donaciones construyeron una de las riquezas más enigmáticas del planeta. En 1942 nació su banco, discreto y rodeado de misterio. En 1978, un pontificado de 33 días terminó abruptamente. Cada documento clasificado lleva un sello rojo y una historia que pocos han leído. Pero entre todos ellos existe uno que podría cambiar nuestra comprensión del pasado. El Papa y la Guerra Silenciosa. Mientras Europa ardía en 1939, el Vaticano guardaba un silencio inquietante. Ese mismo año fue reelegido Pío XII, en el umbral de la Guerra Mundial. En septiembre, el conflicto estalló y millones quedaron atrapados en su devastación. Muchos esperaban una condena directa contra el nazismo, pero las palabras fueron prudentes. El poder de Adolf Hitler crecía mientras Roma optaba por la diplomacia. Cartas confidenciales circularon entre embajadas, selladas bajo discreción absoluta. En silencio, conventos y monasterios ocultaron perseguidos, salvando vidas en secreto. ¿Fue estrategia para proteger a más personas o una neutralidad calculada? En 1945 la guerra terminó, pero las preguntas comenzaron. Décadas después, los archivos de aquel pontificado permanecían fuera del alcance público. En 2020, finalmente se permitió el acceso a miles de documentos. Lo revelado mostró decisiones complejas tomadas bajo presión histórica sin precedentes. Pero si la guerra expuso silencios incómodos, el siguiente secreto hablará de dinero, poder y una muerte rodeada de misterio. Bajo la cúpula dorada no solo se libraron batallas diplomáticas, también se movieron millones invisibles, y uno de sus líderes no vivió lo suficiente para explicarlo: el dinero de Dios. Durante siglos, el Vaticano no solo ha sido el centro espiritual de millones, también ha sido una de las instituciones financieras más enigmáticas del mundo. Entre pergaminos, balances y transferencias discretas, nació un sistema que operaba lejos del escrutinio público, un banco distinto a cualquier otro: fe y dinero. Dos fuerzas poderosas que, al entrelazarse, pueden construir imperios o destruirlos. A finales del siglo XX, comenzaron a surgir preguntas, transacciones opacas, cuentas secretas, movimientos imposibles de rastrear. La prensa habló de escándalos financieros, de alianzas inesperadas y de una red que conectaba al Banco del Vaticano con intereses internacionales. Un nombre resonó con fuerza en los titulares: Roberto Calvi, hallado sin vida en Londres, bajo circunstancias que aún hoy despiertan sospechas. Investigaciones posteriores revelaron vínculos entre el Instituto para las Obras de Religión y complejas redes financieras internacionales, algunas legales, otras no tanto. Dentro del Vaticano, el silencio fue absoluto. Las declaraciones oficiales hablaban de reformas, pero las sombras persistían. Durante el pontificado de Juan Pablo II, la institución enfrentó uno de sus mayores desafíos financieros. La fe de millones fue puesta a prueba, no por dogma, sino por números. Auditorías internas revelaron irregularidades, cuentas sin justificar, fondos desviados. Una estructura que parecía diseñada para no ser comprendida. Con el paso de los años, nuevas administraciones prometieron transparencia, reformas bancarias, supervisión internacional, un intento por limpiar el nombre de una institución milenaria. Pero cuando se trata de poder, el dinero siempre deja huellas. La pregunta es si esas huellas conducen a la redención o a secretos que jamás serán revelados. Cuando una institución espiritual maneja poder financiero global, las fronteras entre lo sagrado y lo estratégico comienzan a desdibujarse. Si el dinero fue capaz de sacudir los cimientos del Vaticano, ¿qué otras fuerzas invisibles han moldeado su historia desde las sombras? El tercer secreto. Un sobresellado llegó al Vaticano. Su contenido cambiaría la historia. En un pequeño pueblo, 3 niños afirmaron haber visto lo imposible. Mensajes proféticos fueron escritos, pero uno quedó oculto. El secreto fue entregado bajo estricta confidencialidad. Una fecha fue marcada para su revelación y luego ignorada. El mundo esperó respuestas que nunca llegaron. El silencio desde el Vaticano alimentó más preguntas. Algunos hablaron de visiones apocalípticas. Otros creyeron que el atentado contra Juan Pablo II estaba anunciado. Décadas después, el documento fue finalmente publicado, pero muchos aseguraron que no era todo, porque cuando un secreto se revela tarde, la duda permanece. ¿Y si lo que se mostró fue solo una parte?
y si existe un fragmento que jamás verá la luz, porque en el Vaticano algunos secretos no se guardan por fe, sino por temor, continuará. Silencios sagrados. Durante décadas, rumores comenzaron a circular en distintas diócesis del mundo, susurros que pocos querían escuchar, pero que nunca desaparecieron. Denuncias aisladas surgieron en varios países. Al principio parecían casos individuales, hasta que el patrón empezó a repetirse. Investigaciones revelaron documentos internos que hablaban de traslados discretos, cambios de parroquia que, con el tiempo, despertaron sospechas. La prensa internacional inició reportajes profundos. Archivos, testimonios y expedientes comenzaron a salir a la luz. Las víctimas decidieron hablar públicamente. Sus relatos estremecieron comunidades enteras y cruzaron fronteras. Desde el Vaticano llegaron comunicados oficiales. Se reconocieron errores y se prometieron medidas concretas. Se implementaron nuevos protocolos y normas más estrictas. Un intento por reconstruir la confianza perdida. Sin embargo, algunos archivos permanecieron cerrados. El acceso a ciertos documentos seguía siendo limitado. La credibilidad de una institución milenaria fue cuestionada como nunca antes. No se trataba solo de fe, sino de responsabilidad. Nuevas comisiones independientes comenzaron a revisar casos antiguos. El proceso fue lento, complejo y profundamente doloroso. Mientras tanto, las comunidades afectadas buscaban justicia y reparación, porque las reformas administrativas no borran el pasado. El silencio que durante años protegió estructuras terminó revelando algo más profundo, que enfrentar la verdad es el único camino hacia la transformación. Las reformas marcaron un antes y un después, pero la historia aún no está completamente escrita. Poder en las sombras. A lo largo de la historia, el Vaticano no solo ha sido guía espiritual, también ha sido un actor silencioso en los grandes movimientos del poder mundial. Reyes, presidentes y líderes han cruzado sus puertas. Algunas reuniones quedaron registradas, otras jamás. En salones privados, lejos de las cámaras, se discutieron decisiones que influyeron en naciones enteras. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividía en bloques ideológicos, y el Vaticano observaba y participaba. El pontificado de Juan Pablo II coincidió con uno de los periodos más tensos del siglo XX. Su influencia trascendió lo religioso. Algunos historiadores sostienen que su papel fue clave en el debilitamiento del bloque soviético. Una intervención espiritual, con consecuencias políticas. Documentos desclasificados en distintos países revelaron contactos estratégicos y alianzas discretas. Pero no todo quedó escrito en papel. Las conversaciones más delicadas solo existen en la memoria de quienes estuvieron presentes. En América Latina, Europa del Este y África, la Iglesia participó en procesos de mediación y negociación. Para algunos, fue un puente hacia la paz. Para otros, una influencia difícil de medir. El poder del Vaticano no siempre se manifiesta en decretos. A veces actúa a través de la diplomacia silenciosa. Porque cuando la fe se encuentra con la geopolítica, las decisiones trascienden lo visible. Si el Vaticano ha influido en los grandes acontecimientos del siglo XX, ¿qué papel desempeña hoy en el equilibrio global? A lo largo de los siglos, el Vaticano ha recibido mensajes que desafían la lógica, advertencias, visiones y revelaciones que hablan del futuro. Algunos de estos mensajes fueron aceptados como inspiración divina. Otros fueron archivados en silencio. Profecías atribuidas a santos y místicos circularon dentro de muros sagrados. Algunas parecían imposibles, hasta que ocurrieron. Entre ellas, textos antiguos describían crisis, guerras y tiempos de oscuridad espiritual. Uno de los más enigmáticos es la llamada Profecía de los Papas, atribuidas a Malaquías. Una lista que, según algunos, describe a cada pontífice hasta el final de los tiempos. Sus breves frases en latín han sido interpretadas una y otra vez, coincidencias que inquietan y alimentan teorías. Con cada nuevo papa, resurgen preguntas sobre el cumplimiento de aquellas líneas escritas hace siglos. Algunos creen que las señales ya están presentes. Otros aseguran que todo es producto de interpretaciones forzadas. El Vaticano, oficialmente, mantiene prudencia frente a estas lecturas apocalípticas. Pero en tiempos de crisis global, las profecías cobran nueva fuerza, y en los archivos más antiguos, aún descansan textos que pocos han podido examinar. Si algunas profecías ya parecieron cumplirse, ¿qué anuncian las que aún permanecen abiertas? El último archivo. Después de siglos de historia, guerras y secretos, queda una pregunta sin responder. En los niveles más profundos del archivo, existe una sección a la que muy pocos han accedido. Documentos sellados que no figuran en los catálogos públicos. Referencias cruzadas, pero sin contenido visible. Algunos historiadores hablan de un archivo reservado dentro del archivo. Un conjunto de textos que no tratan del pasado, sino de eventos futuros. Registros de encuentros, decisiones y advertencias que nunca fueron anunciadas oficialmente. Informes sobre fenómenos inexplicables que desafiaron la razón y la ciencia. Cartas privadas entre líderes mundiales que jamás llegaron a la opinión pública. Teorías sugieren que allí se guardan respuestas sobre crisis globales aún no comprendidas.
Pero cada intento de acceder a esa sección termina en silencio administrativo, porque algunos documentos no solo contienen información, contienen poder, y en un lugar donde el conocimiento ha sido custodiado durante siglos, el último archivo sigue esperando a quien logre abrirlo. Si los secretos revelados hasta ahora ya sacudieron la historia, ¿qué ocurriría si el último archivo saliera a la luz? Tal vez el Vaticano no solo guarda el pasado de la humanidad, sino pistas sobre su destino. Durante siglos, el Vaticano ha sido símbolo de fe, poder y misterio. Hemos recorrido pasillos ocultos, archivos sellados y decisiones que marcaron el rumbo del mundo. Pero los muros antiguos no hablan y los secretos no desaparecen. Algunos documentos fueron revelados, otros permanecen bajo llave. Quizás nunca sepamos todo lo que descansa bajo esos cimientos. Pero cada pregunta abre una puerta, y cada puerta conduce a una nueva verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje entre la fe y el secreto. La próxima vez que mires hacia la cúpula del Vaticano, recuerda que bajo ella, la historia aún respira. Hasta el próximo episodio.